El SENA dio a conocer los datos del primer estudio sobre consumo de alcohol y otras drogas en adultos mayores. Esta medición muestra que el 58,1% de los mayores de 60 años reconoció haberse embriagado al menos una vez al mes. Vamos a conversar sobre esto con el director del Servicio Nacional de Adulto Mayor, Octavio Vergara. ¿Cómo está, Octavio? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fresia. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo toman primero estas cifras ya en lo general, Octavio, respecto al consumo de alcohol y de drogas de los adultos mayores? Sí, lo primero, Fresia, y que es importante relevar es que esta es por primera vez que se hace un estudio sobre el consumo de droga y alcohol de personas mayores de 60 años. Y esto es un enorme trabajo que está haciendo Senda, justamente para poder visibilizar lo que pasa con el consumo de droga y alcohol en poblaciones que nunca se habían levantado información antes. Entonces, esto es algo que vale la pena destacar, porque justamente a raíz de esta información después se generan las políticas públicas, los programas, la ayuda y el apoyo necesario. En lo que respecta al consumo de alcohol, efectivamente hoy día hay un 42% de las personas mayores de 60 años que declaran haber consumido alcohol el último mes, y de ese porcentaje, de ese 42%, 58% declara haberse embriagado. ¿Qué significa o qué es lo que entiende el estudio por haberse embriagado? Es haber consumido más de 3 tragos por parte de una persona mayor hombre y más de 2 tragos por parte de una persona mayor mujer. Esto, si uno lo compara con el resto de la población en términos de consumo de alcohol, sí, es bastante similar, ¿ya? Es decir, no hay una diferencia sustantiva de consumo de alcohol con respecto a las personas mayores y otros grupos de la población. Octavio. Por lo que uno podría entender de que es un continuo también dentro del proceso de envejecimiento. Octavio, ¿y esto ustedes lo ven como un asunto temporal específico a raíz de la pandemia, o hay un comportamiento, digamos, que se viene extendiendo en el tiempo? Lo pasa que, Sebastián, durante la pandemia, que también lo analizó la encuesta, el 66% de las personas mayores mantuvieron su consumo de alcohol y un 26% lo disminuyó. Solamente un 6,8% de las personas mayores aumentó su consumo de alcohol. Entonces, yo creo que pesan otros factores, ya, que tienen que ver con si la persona, por ejemplo, se ha sentido triste, que también lo recoge la encuesta, o si es que vive o no vive solo, que también incide, si es que tiene algún rol, por ejemplo, cuidador o no de otra persona. Esos factores que justamente la gracia de este estudio es que nos permite poder incorporar otras variables, ¿ya? Sí. No solamente lo que ha sucedido en la pandemia, sino que también otros elementos que de alguna forma afectan estas decisiones. Ahora, dos cosas. ¿Por qué se hace este estudio, no? Porque es primera vez que se mide. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Quizás una alerta de hacer un estudio de este tipo. ¿Y cuán relacionado van estas emociones que mencionabas, Octavio, con el consumo? Mira, nosotros, Fresia, estamos haciendo, en este caso lo hizo Senda, porque estamos tratando de visibilizar que Chile es un país que está envejeciendo. Y esto ocurrió en los últimos 30, 40 años. Chile en 40 años y un poquito más va a haber triplicado su población de personas mayores, procesos que a otros países, España, Francia, le ha tomado más de 120 años. Entonces, nos estamos enfrentando al desafío del envejecimiento, y para poder implementar buenas acciones, políticas públicas, programas, iniciativas, es necesario contar con información. Parte importantísima del poder generar buenas iniciativas públicas tiene que ver con un buen diagnóstico, y justamente el buen diagnóstico pasa por medir lo que está sucediendo. No solamente se ha hecho un esfuerzo acá, sino que también en otros estudios que tienen que ver, por ejemplo, con temas de dependencia, temas de salud mental, que lo que nos permiten es poder ir complementando las políticas públicas, el panorama, poder implementar buenas políticas públicas. En este caso, obviamente que la pandemia tuvo un rol importante, y por eso también se incluyó la pregunta con respecto al consumo, no solamente de alcohol, sino que por ejemplo, que un consumo excesivo que tienen las personas mayores versus otros grupos de la población de medicamentos sin receta, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó con ese comportamiento también durante la pandemia? ¿Cuáles son las razones que están detrás de ese comportamiento? En el caso, por ejemplo, del consumo de medicamentos sin receta, que la población mayor de 60 años consume, o sea, un 9% de la población mayor de 60 años consume medicamentos sin receta, bastante más que el resto de la población. La principal razón, por ejemplo, es aliviar dolores, ¿ya? A diferencia de otros grupos de la población, los jóvenes, que también tienen un consumo alto de medicamentos sin receta médica,
que pasa por otros temas, por un tema más social, ¿ya? Entonces, eso cambia cuando la persona mayor, y lo importante es entender las causas que están detrás. Ajá. Octavio, a partir de estos datos, ¿dónde habría que hacer el trabajo entonces en términos de prevención, por ejemplo, de acompañamiento, para poder revertir algunos de los números, sobre todo los más preocupantes que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de alcohol, más que en otros aspectos u otras drogas? Sí, muy importante, Sebastián, el poder, a raíz de este estudio, esta encuesta, el poder ver la medida de acción. Una de las cosas que nosotros vamos a trabajar con Senda es una atención prioritaria a las personas mayores en los centros de rehabilitación que hoy día cuentan en el país. Para hacerse una idea, de las 17.000 personas que hoy día están en estos centros, 700 personas nomás, 720 corresponden a personas mayores, o sea, es decir, un 1%, ¿ya? Siendo que la población mayor es cercana al 20%. Entonces, ¿qué pasa con la rehabilitación? Y por otro lado también, ¿qué pasa con la prevención? Es un tema súper importante. Primero es necesario hablarlo, y eso es lo que nos permite el estudio, que nos permite por primera vez medir lo que está sucediendo en el consumo de droga y alcohol con respecto a las personas mayores. Entonces hay un trabajo muy fuerte que vamos a focalizar en la prevención, pero también en la rehabilitación. ¿Cuándo se va a hacer un estudio similar o con qué periodicidad, si es que está ya proyectado, Octavio? Sí, la idea, Fresia, es que esto se pueda incorporar ya en cada uno de los estudios que vaya sacando Senda, es decir, que se incorpore a la población sobre 60 años como un grupo objetivo para poder analizar y poder ir comparando. Lamentablemente acá no tenemos cómo comparar con cifras anteriores porque no existen cifras anteriores, pero ya este es un primer paso, y la idea es justamente que esto sea algo rutinario que haga Senda. Y aquí yo también quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho Senda, porque no solamente lo está haciendo con personas mayores, sino que también con mujeres embarazadas, con otras poblaciones que también antes no existían datos. Bien, Octavio, gracias por conversar con nosotros. Importante tema. Vamos a seguir atentos también a los pasos que siguen a partir de los datos que entrega esta encuesta. Que esté muy bien, nos vemos. Buenos días. Gracias, Sebastián.